Bien, y tenemos que ocuparnos de este tema porque hay un aumento de contagios de COVID-19 en diferentes departamentos del país, pero principalmente aquí en Asunción y en el departamento central nuevamente hay preocupación por los números. Por eso ya estamos en comunicación con el biólogo, con Pastor Pérez, para hablar acerca de esto. Buen día. A ver, vamos a tratar de poner todo a punto para escuchar a Pastor Pérez. ¿Lográs escucharme? Sí, te escucho. ¿Vos me escuchás? Ahora sí, ahora sí. Por favor, hablemos sobre esto porque nuevamente tenemos un aumento y principalmente aquí en Asunción y en el departamento central. Así mismo, si me permiten compartir pantalla, de repente puedo mostrar algunas imágenes. Sí, por supuesto. Es importante que veamos estos datos estadísticos, el comportamiento de la curva, lo que tenemos actualmente y lo que podría suceder. Una herramienta que usamos para diagnosticar la situación epidemiológica tiene como nombre tablero de riesgo de rebrote, ¿sí? Y bueno, si bien ahora no le puedo compartir las imágenes, lo que venimos observando ya desde hace varias semanas, porque esta herramienta pretende ser una herramienta bastante sensible, sí, que anticipe de forma muy temprana cuándo va a ocurrir, y ya prácticamente desde hace 3 o 4 semanas la herramienta, este tablero de riesgo de rebote, venía diagnosticando que se iba a dar un repunte en el número de casos. Nosotros decimos que se observa un patrón de expansión geográfica, es decir, que en principio el repunte de casos o de aumento en la transmisibilidad se dio en Asunción Central, pero sin embargo la situación va en expansión en todo el país. Entonces, actualmente lo que empezamos a observar es que efectivamente la curva epidémica lleva un ritmo de crecimiento ya en el departamento, en Asunción, en el departamento central, en el Alto Paraná, pero sin embargo esto se fue paulatinamente expandiendo en todo el país y prácticamente toda la región oriental hoy en día se encuentra con una transmisibilidad bastante activa. Es decir, ahora, nuestro tablero... Sí. Decías, Asunción, Central, Alto Paraná, y esa es la tendencia a que tengamos una expansión geográfica, esa es la tendencia. Así mismo, así como esta herramienta, también las proyecciones muestran que todavía se espera una tendencia creciente en el número de casos y, por ejemplo, por decirte de alguna manera, 13 departamentos tenemos diagnosticados con alto riesgo de rebrote, 2 de los departamentos están en medio y solamente uno está en un riesgo bajo actualmente. ¿Qué departamento es ese? El departamento de Canindeyú en este momento, ¿sí? Solamente sí, ese departamento. ¿Y 13 departamentos son los más comprometidos? Sí, departamentos que muestran una transmisibilidad activa, lo cual significa que es altamente probable que empiece a crecer la curva epidémica, es decir, el número de casos en esos departamentos. Correcto. Que se mantenga creciendo. Como no tenemos en este momento, como no estamos observando ese cuadro, lo que quiero pedirte, por favor, Pastor, es si podrías mencionarnos, contarnos cuáles son los 5 primeros departamentos que están, digamos, en rojo, más comprometidos y con esta tendencia creciente, por favor. Okay. Un patrón que se fue dando siempre que empezaba a crecer la curva epidémica es que en principio Asunción y Central son 2 localidades que inician el crecimiento de la epidemia, sí. Luego le sigue también Alto Paraná, sí. Y los departamentos de Cordillera, los departamentos de Paraguarí, los más cercanos al departamento central, son los que van sumando mayor número de casos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Efectivamente, esta es la 4ª ola de COVID-19. Sí, eso ya lo teníamos diagnosticado ya hace unas semanas, ya prácticamente un mes, de forma temprana, de forma incipiente, sí. Y es algo que se mantiene en crecimiento y aumenta las proyecciones que todavía seguirá creciendo. Teniendo en cuenta este escenario y la tendencia creciente,
como biólogo, como profesional, ¿qué es lo que sugerís en cuanto a las medidas sanitarias? Porque tenemos que insistir muchísimo nuevamente en todas estas medidas y también en que la gente complete su esquema de vacunación. Recién contábamos el caso de Alto Paraná, por ejemplo, que precisamente figura entre los departamentos más comprometidos y resulta que el 50% de la población que debía recibir la vacuna por algún motivo no recibió. En orden de prioridad es justamente terminar el esquema de vacunación. De nada sirve al haberse aplicado una única dosis. Eso hoy en día es prácticamente como que no te hayas vacunado porque no terminaste el tratamiento en sí. Y lo que se ha observado en las diferentes olas es que cuando se avanzó con la vacunación, por ejemplo en la ola de Omicron, ya se tuvieron muchos más casos de infecciones, pero sin embargo la mortalidad fue mucho más baja y eso es atribuido sobre todo a la adherencia a la vacunación. Así que la recomendación principal es eso, terminar lo que corresponde al tratamiento de inmunización por vacunación. Y lo siguiente es que es muy importante que las personas que empiezan a tener síntomas de gripe empiecen a utilizar tapabocas para no contagiar a las personas más cercanas, a sus familiares. También hay otra cuestión de que los médicos tienen que recomendar la realización del test porque es la forma más efectiva de impedir la propagación de la enfermedad. Sí, efectivamente. Entonces, estas tres medidas a tener en cuenta, tanto la vacunación como la mascarilla y también hacerse la prueba cuando el profesional indica. ¿Qué podrías decirnos también como biólogo con relación a la cuarta dosis contra la COVID-19 o lo que se conoce también como el segundo refuerzo? Porque hay una gran parte de la población que recibió hasta 3 dosis, sin embargo aún no accedió a la cuarta. ¿Cuál es la importancia de recibir también esta dosis, la cuarta? La cuarta dosis obedece a una cuestión de que se observa un patrón. Es conocido que la inmunidad perdura por un tiempo, luego va cayendo nuevamente. Entonces, las dosis sucesivas que se aplican no son más que un refuerzo y siempre son medidas preventivas. Hay un comité de especialistas que analiza la decisión de aplicar o no esas dosis sucesivas y en este momento ese comité recomienda esa aplicación atendiendo a esa cuestión de que toda la literatura científica indica actualmente que las defensas van bajando nuevamente con el tiempo y requieren de ese refuerzo. Así que es muy importante estar atento a las recomendaciones de ese comité. Correcto. Y por último, las variantes que están circulando en este momento, ¿cuáles son las principales? A nivel mundial, la actual ola se atribuye a 2 subvariantes de Omicron. Ahora no me acuerdo el nombre, pero son 2 subvariantes nuevas de Omicron. Desde los biólogos nos gusta mucho estudiar la evolución y ese tipo de cosas, y es natural que vayan ocurriendo mutaciones y variaciones del virus. Lo peculiar es que a veces una de estas variaciones le atribuye ciertas cuestiones que mejoran su capacidad de propagarse en la población o escapar al sistema inmune, por ejemplo. Y a estas 2 variantes actualmente se les considera que tienen esa propiedad, y lo cual hace que entren a dominar en las poblaciones en las cuales empiezan a propagarse y generan una nueva ola. Correcto. Bien, Pastor Pérez, te agradecemos muchísimo por este tiempo y por la explicación.